Bendiciones hermanos, bienvenidos a nuestra cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y les hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Muy bien, antes que nada quiero invitarte a que te suscribas a nuestra cuenta YouTube, ya que siempre estamos dando conocimiento que aporta a tu estudio y al fundamento y a las bases para que puedas profundizar en la astrología. ¿Sí? Queremos dar herramientas, queremos dar poder de discernimiento con bases fundadas, más allá de que hagamos predicciones. Las predicciones las hace cada astrólogo en función de su capacidad, si es que le podemos llamar predicciones, siempre lejos del condicionamiento a través de esas predicciones, ¿no? Muy bien, la idea más es entender cómo se activan los ciclos para que tú desde tu poder interno puedas manejarlos, más que condicionarte a vivir lo que un astrólogo puede decirte. Y esa es la clave para que la astrología sea una herramienta de libertad. Muy bien. Entonces, bajo esta premisa, quiero volver a tocar un tema que hace unos videos atrás, hace unos meses, no me acuerdo exactamente, que desarrollé por primera vez, que fue la conjunción que se está presentando en el cielo sobre Saturno-Plutón. ¿Sí? Una conjunción que hace muchos años que no se da y se da en periodos muy extensos de tiempo y que básicamente es un periodo de transformación, de asumir la responsabilidad de la transformación en la existencia, absolutamente necesario para la evolución. Como muchos saben, yo aparte de tener el Centro de Estudios Astrológicos, tengo un yala de yoga. Yala es una escuela, un lugar donde estudiamos el yoga. No es solo la práctica física, sino la profundidad de esta enseñanza milenaria a través del Vedanta, que significa la última verdad. Y allí la energía fundamental del yoga es Shiva. Shiva está representada por la energía transformadora del universo. Destruye para volver a construir. ¿Qué hay que destruir? Lo que ya está caduco, lo oscuro, lo negativo, lo que ya debe finiquitar su proceso para volver a renacer. Y eso es Plutón. En todas las tradiciones hay conocimientos análogos. Y una analogía de Plutón es la energía de Shiva, salvando las diferencias conceptuales, ¿no? En la práctica de yoga hay tres energías fundamentales que son de la creación, que son Brahman, Vishnu y Shiva. Brahman, la energía de inicio, de forma muy general, no lo estoy explicando. Vishnu, la energía preservadora. Y Shiva, destructora, transformadora. Es decir, todo nace, todo preserva y luego tiene un final. Así pasa con nuestra vida, así pasa con el universo, así pasa con cada sistema solar. Nacen, se desenvuelven y luego llegan a un fin. Todo cumple ese proceso. Plutón marca ese proceso. Pero también marca el proceso de la necesidad de desestructurar las condiciones densas, oscuras, negativas, para transformarlas en energía constructora. Por eso son los instintos, las pasiones y los deseos. Por eso es el sexo y la energía del Kundalini. ¿Sí? El sexo te esclaviza o te libera. Depende de cómo lo manejes. Plutón te muestra las dos caras. Tú tienes que encontrar el camino. Ahora, Plutón está allí, pero en este momento se está encontrando con Saturno. Hoy, ¿verdad? Estamos en el mes de finalizando abril, enero, febrero, marzo, perdón, finalizando marzo, el tercer mes del año, y estamos a 2 grados de conjunción. Esa conjunción se va a separar, se va a volver a juntar, se va a volver a separar. Ahora les voy a dar un poquito de fecha. Pero ya está operativa hace un tiempo, ¿sí? Ya que son dos planetas muy poderosos, sobre todo Saturno tiene una orbe mayor, que hasta 5 o 6 grados, algunos le dan hasta 10 grados. Yo no le daría tanto, al Sol le podemos dar 10 grados. Pero ahora estamos a 2 grados de conjunción.
Y viene acercándose hace bastante tiempo atrás, porque Plutón es muy lento y Saturno tiene su lentitud y en su estado retrógrado directo está varias veces conectándose con esta conjunción. Muy bien, entonces eso está operando. Saturno está llegando a Plutón. Ahora les voy a dar una técnica de interpretación que es muy antigua y muchos no lo llevan a los tránsitos porque estamos hablando de los tránsitos, es decir, la posición real de los planetas en este momento en el cielo, ya que hay diferentes técnicas. Estas son técnicas de movimiento real, hay técnicas aparentes, ¿no? De movimiento aparente, pero que son muy efectivas, como son las progresiones y las direcciones, ¿no? Muy bien, que en algún momento hablaremos de ella, porque ya algunos me pidieron que lo hiciera y lo iremos. Es un tema bastante profundo, por eso hay que buscar cómo abordarlo dentro de un video para que no sea tan largo. Muy bien, Saturno se encuentra hacia Plutón, es decir, eso se define como una conjunción aplicativa. Debido a que Plutón es más lento, Saturno es más rápido y se está acercando a Plutón. Es aplicativa. Saturno se va a encontrar con Plutón. En algún momento se va a transformar en separativa. Cuando Saturno haya pasado a Plutón, siguen estando haciendo conjunción, pero se empieza a separar. Eso se llama separativa. Eso tiene que ver mucho en la interpretación de los aspectos en nuestra carta, tomando en cuenta la velocidad real de los planetas, si nuestros aspectos son aplicativos o separativos, tienen una interpretación diferente. Ahora, ya descubrimos un poco de qué se trata Plutón. Ahora, Saturno. Saturno es el gran ordenador del universo, el que viene a hacer cumplir la ley. En la tradición habla del planeta maléfico, ¿no? Conectan con condiciones muy nefastas, pero hoy estamos en otro nivel de conciencia. Es decir, el universo tiene un orden y tiene un caos. Eso está manejado, ¿verdad? Del punto de vista del poder mental de quien lo ejerza. Por supuesto que no estamos hablando de la mente universal. Estamos hablando de las millones de submentes que somos cada uno de los individuos que ocupan este universo y que generan las condiciones de la vida y las moldean. Entonces Saturno está allí para ordenar. Por eso es el señor del karma. Y ahora vamos a profundizar en eso. Cuando hablamos de Júpiter, Júpiter nos muestra una ley universal. Y Saturno es el que la hace cumplir. ¿Qué significa eso? Que todo lo que no esté dentro del orden universal, cuando Saturno se activa a través de los factores de los demás operantes, en este caso Plutón, nos va a obligar a enfrentar las condiciones que en ese aspecto nos está indicando que no hemos asumido en el pasado, que no hemos superado, que no hemos enfrentado, que hemos eludido y que también están pendientes por nuestro proceso kármico, es decir, por nuestras deudas, por las acciones pasadas que han generado consecuencias en sucesivas existencias o en tiempos futuros o por venir o también presentes. No hay nada que vivamos en el presente, en el futuro, que no tenga una acción del pasado, no solo de esta vida, sino de vidas anteriores. Cuando Saturno se activa, está obligándote a enfrentar la responsabilidad de las situaciones que has eludido o que has transgredido o que has degenerado o que has negativizado o que la has sacado del orden universal. Dentro de este contexto vamos a analizar entonces la conjunción Saturno-Plutón. Saturno al encontrarse con Plutón, sabemos que la conjunción es entre los planetas es el aspecto más poderoso, es decir, se unen esas dos fuerzas, interactúan juntas. Significa que hay un choque de fuerzas, pero ahí se fusionan para entrelazarse. ¿Qué se entrelaza?
la necesidad de generar el orden divino, es decir, enfrentar la prueba, dejar de eludirla. Para dejar de eludir una prueba, todo lo que está en el inconsciente debe aflorar, todo lo negativo debe aflorar y debe traer consecuencias para que podamos experimentarlo y luego de experimentarlo generar el aprendizaje. Lamentablemente, en el ser humano, la experiencia se adquiere a través del dolor. Cuando tengamos otro nivel de conciencia, a través sea de otra forma. Pero Saturno nos hace vivir, nos obliga a vivir la experiencia. Por eso es el señor del karma. Porque lo que tienes pendiente, necesitas vivirlo. ¿Cuándo? Cuando se activa. Ahora, al encontrarse con Plutón, ¿qué nos dice Plutón? O sea, todo lo más oscuro, negativo, putrefacto, deformado, corrupto, también tu mundo instintivo pasional que está fuera de tu dominio, tiene que salir y ser enfrentado, porque Saturno te va a obligar a enfrentarlo. Esto no tiene que meter miedo, porque es un proceso de purificación. Tú necesitas liberarte de ese proceso plutoniano. ¿De qué dependerá de que sea más grave, más corrupto, más difícil? Depende del proceso tuyo evolutivo. Es decir, ¿estás por buen camino? ¿Eres una persona que actúas desde el bien, desde la conciencia jupiteriana, desde la ley universal, desde el servicio a la humanidad, desde querer servir y no destruir, desde fuera de la violencia o desde la violencia que reconoces, pero que haces el mayor esfuerzo de trabajarla en ti mismo, o desde el lado oscuro que tú conoces, pero haces el mayor esfuerzo de trabajarlo contigo mismo, porque eso será tomado en cuenta, porque estas fuerzas no son inconscientes, son la divinidad manifestándose. Es decir, en otras palabras, en dónde vibras. Si vibras denso, banal, oscuro, conflictivo, este aspecto será mucho más fuerte. Si vibras en tu trabajo interno que te hace elevar, atraerás vibraciones más elevadas y tendrás el poder de transitar en mayor armonía estas circunstancias. Entonces, Plutón está allí, mostrándote en las épocas de tu vida cuál es ese lado que necesitas limpiar. En la mitología, Plutón es el dios de los infiernos. Estudia la mitología. Es muy importante para tanto la griega como la romana, para conocer cómo operan estos arquetipos inconscientes desde el desarrollo y el desenvolvimiento humano. No es la mitología, es una real, ¿verdad?, descripción de la naturaleza del desenvolvimiento humano. Y la astrología está estrechamente relacionada a los planetas y lo que nos dicen. No son dioses. No era una creencia politeísta. Está hablando de fuerzas. Tal vez era el término que se utilizaba en la antigüedad como dioses, pero simplemente darle un contexto de energía superior consciente, que desde arquetipos operan en ese desenvolvimiento humano. Entonces, Plutón está allí y en unos momentos va a salir para destruir lo que no necesitas, que tal vez nos aferramos, porque nos conecta a placeres, deseos, instintos, que tal vez el ego se regocija en ellos, pero tienen un costo muy caro. Cuando Saturno pasa, tendremos que vivirlo. Entonces, esta conjunción Saturno-Plutón es muy compleja. Es decir, traerá, en función de los procesos individuales y colectivos, enfrentarse a situaciones tal vez radicales, porque no las conocemos ni no las reconocemos, porque están en nuestro proceso interno. Han sido generadas desde el pasado, desde sucesivas existencias. Y mi tarea es reconocerlo y enfrentarlo desde mi trabajo interno. ¿Qué quiere decir el trabajo interno?
autoanálisis, meditación, dominio de tus condiciones densas para elevar tus energías superiores. Hay infinidad de caminos. Todos deben de conectarse a la meditación, porque la meditación es aislarte del mundo externo para reconocerte internamente. No importa el método, pero debe haber meditación. Debe haber momentos de silencio, porque si no, no va a aflorar la conciencia para manejar este proceso. Entonces, este proceso puede ser destructivo, es decir, destruir todo lo que no necesitas. Puede tener que ver con procesos de salud, pueden tener que ver con procesos económicos, pueden tener con procesos de relaciones, pueden tener con procesos sociales y profesionales. Eso depende de cómo se ubica en tu carta. Por ejemplo, esto está trayendo ya desde hace rato, y si no, mírenlo. Miren el proceso de Venezuela. Y les hablo de él porque yo estoy muy empapado. Viví 35 años en Venezuela. Y salí de ahí porque sabía lo que venía. Y necesito elegir mi camino para seguir trabajando. Porque las condiciones que se están viviendo en Venezuela son radicalmente plutonianas y saturnianas. Absoluta carencia y lo más oscuro de la naturaleza humana, desde el poder que está representado por Saturno, está siendo ejercido sobre un inconsciente colectivo. Acá en Uruguay, y no sé si en otros planetas, no llegan las noticias por situaciones políticas por supuesto, represiones en la comunicación en Venezuela. Pero es una situación extremadamente limitante, es decir, no hay luz, no hay agua, no hay comida, ¿verdad? Pero estamos hablando por semanas, por meses. Desde que Saturno se fue acercando a Plutón, este proceso se hizo más radical y seguirá siéndolo. Eso estamos hablando de un inconsciente colectivo. ¿Qué pasa ese inconsciente colectivo? Está llegando un proceso de purificación, pero ¿cómo necesitamos purificarnos? A través de limpiar la sombra, lo oscuro, todo está saliendo para reconocerlo, nos reconocemos en ese proceso. Ese es un proceso colectivo. Todos los procesos que han venido viviendo todos los países de corrupción, en Ecuador, en Perú, ¿cuántos presidentes juzgados? En Brasil, ¿cuántos políticos y presidentes juzgados? ¿Cuántas cosas corruptas han salido? Todo está, estoy hablando de la política, yo soy absolutamente apolítico y no estoy con ninguna corriente política. Hablo de hechos, porque algunas personas se molestan porque tienen visiones políticas. Yo miro a la humanidad, soy uno con todos y veo los procesos y los entiendo desde el proceso evolutivo. ¿Ok? Desde el proceso evolutivo. Quiero aclarar esto porque las posiciones políticas nos separan y somos uno en la esencia. Muy bien. Hay muchos procesos en la humanidad que se están dando, radicales, que necesitan ser vividos para la limpieza de lo oscuro. Ahora, esto va a ser vivido en cada individuo dependiendo de varios factores que representan su carta natal, esos significadores de su carta natal, es decir, qué representa Saturno en su carta natal, qué representa Plutón en su carta natal, de dónde vienen, qué casa rige, qué casa ocupa. Esta conjunción Saturno-Plutón, que ahora está entre los 18 y los 22 grados de Capricornio, hoy, ¿dónde está pasando en tu carta? ¿Verdad? ¿Dónde está pasando? Esta conjunción ya está operando hace unos meses, va a estar latente todo el 2019, y va a llegar al pico máximo en enero del 2020. Ahí van a estar en una conjunción estricta, partil. Luego va a empezar a separarse, va a volver a juntarse todo el 2020 y en noviembre del 2000, noviembre y diciembre, no recuerdo exactamente, creo que es en diciembre del 2020, Saturno sale de Capricornio para entrar en Acuario y ya no va a ser operante. Ahí va a estar como 6 grados, 7 grados de orbe, pero al salir de Capricornio, Saturno, y no retornar más, no va a operar.
Así que todo lo que queda del 2019 y todo el 2020. Enero del 2020, crítico. Hay otros momentos críticos como julio, agosto del 2019, porque Marte le va a estar haciendo oposición. Y sobre todo las personas que cumplen años en esas fechas van a vivir la oposición de Marte a Plutón y a Saturno, porque va a estar en Cáncer y en exilio. Muy bien, en detrimento. Ok, cada uno, para entender su proceso, debe verlo en su carta. No debemos generar miedo, debemos trabajar con nosotros mismos. Lo oscuro necesita salir para ver la luz. ¿Ok? Saturno no lo puedes evitar. La forma más recomendable es que busques tu armonía, medita más, serénate más, reconoce los procesos instintivos, agresivos, dominantes, impulsivos, radicales, explosivos, que son representados por Saturno, y tratas de limitarlos, porque Saturno te va a obligar a controlarlos. Si no los controlas, te va a obligar a que los enfrentes a través del conflicto, a través de la expresión material. Saturno pertenece a Capricornio y está en Capricornio, signo de tierra, ¿verdad? Cardinal, nos obliga a vivir la acción. Cardinal es iniciador, ¿no? Estamos viviendo esto en el signo de Capricornio de tierra iniciador. Se está iniciando la necesidad de un proceso nuevo también, por ser Capricornio iniciador de tierra, cardinal. Muy bien, para esto les voy a mostrar, les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver cómo tenemos por aquí. Muy bien. Aquí les voy a poner un ejemplo de mi carta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que en mi carta yo voy a cumplir años el 21 de junio del 2019 y voy a tener, ¿verdad? Saturno conjunción Plutón, para que tengan una idea de cómo lo pueden ver en sus cartas. Saturno conjunción Plutón, mi revolución solar. Voy a poner un ejemplo de revolución solar. Y aquí podemos tomar una vieja técnica que ya la expresaba Morín de Villafrance. Morín de Villafrance es un gran astrólogo que vivió aproximadamente en el siglo XV, en el 1500, perdón. Era el astrólogo del cardenal de Richelieu, un científico para esa época, un gran psicólogo, un gran sabio de la época, donde escribió, ¿verdad?, su gran obra, Astrología Gálica, donde expresa, o sea, ahí está descrita la creación y la humanidad en 27 tomos, mal no recuerdo, donde desarrolla la teoría de las determinaciones locales. O sea, a mi modo de ver, la astrología es antes y después de Morín, ¿no? Y ahí nos habla de que nosotros debemos entender de dónde vienen los planetas en nuestro proceso. Por ejemplo, aquí en la revolución solar, y aquí él nos habla de que nosotros podemos definir lo que se conoce como promisor y significador. Si bien esto él lo define para las progresiones, ¿sí?, lo podemos usar también en los tránsitos. Es decir, el promisor es el planeta que está más estático. Generalmente en la carta natal está estático. En la carta natal el promisor se toma como el medio cielo, el ascendente, la rueda de la fortuna, el sol y la luna, como el significador, los significadores más importantes. Los significadores, ¿sí? El ascendente, el medio cielo, la rueda de la fortuna, el sol y la luna. Eso es en la tradición. Pero también podemos utilizar todos los planetas como promesores. O sea, el planeta con quien se va a encontrar, ¿sí?, el significador. Es decir, el promisor es el planeta que se mueve. El significador es el punto más estático. Como eso lo llevamos a las progresiones, ¿sí?, los que conocen de progresiones, direcciones, lo podemos usar también en tránsitos. Es decir, Saturno vendría siendo el promisor. ¿Qué me promete Saturno? Y Plutón, el significador, por estar más estático. Saturno se va a conseguir a Plutón. Si bien esto no se utiliza generalmente en tránsito, se puede llevar a los tránsitos de esta forma. El planeta que se mueve más rápido lo podemos tomar como promisor porque se encuentra con el otro planeta que lo podemos tomar como significador.
Entonces, ¿qué significa Plutón? Plutón significa transformación, destrucción, enfrentarte a la oscuridad, a las pasiones, a los instintos, a las reacciones desbordadas, a lo que necesitas purificar o que lo necesitas transformar. ¿Sí? Todo lo que has levantado puede venirse abajo para renacer. Ese es el significado de Plutón. ¿Qué promete Saturno? Promete Saturno enfrentar eso, ordenar eso, hacerlo carne, o sea, vivirlo, sacarlo a la vida para que lo reconozcas. ¿Ok? Y tenemos que tomar en cuenta de dónde vienen esas fuerzas. Es decir, en la revolución solar, Plutón, en esta revolución solar, aquí tenemos Plutón, ocupa la 8, pero viene de la 7. Así que es significador de asociaciones y matrimonio, o asociaciones de la casa 7, en la casa 8. Y Saturno viene de la misma casa 8 y ocupa la casa 8. Entonces, ¿qué promete Saturno? Una transformación. ¿A qué casa se refiere? A las asociaciones y a la misma casa 8. Eso no quiere decir necesariamente que sea negativo o que vayas a vivir un conflicto. Eso depende de cómo lo vivas, de la circunstancia que estás hablando de tu casa 7. Pero aquí hay un punto muy a favor, es que Saturno está en dignidad, está operando de su condición vibratoria más elevada, porque está en Capricornio. ¿Sí? Y ese es un aspecto a favor. Y Saturno es el señor de Plutón mientras esté en Plutón. Es decir, Saturno ordena a Plutón, domina a Plutón. Y si tú te vas por la energía saturnina, el orden, el respeto, la cohesión, las leyes que te llevan a cumplir, o sea, cumplir la ley, cumplir la norma, generarás mayor armonía en esa condición. Ahora, cada uno tiene que ver dónde está pasando esto por su carta natal. Es decir, si vamos a mi carta natal, que aquí está, esto me está pasando a mí por mi casa 2, todavía. Sin finales de la casa 2, pero todavía. Entre 18 y 20 grados es lo que se va a cumplir en la revolución solar. Pero mientras está Capricornio va a estar en la 2. Entonces, ese proceso de transformación se refiere a las necesidades, porque la casa 2 no es solo el dinero, las necesidades en este plano material. Esa es tu casa 2. ¿Sí? Pero también tengo que ver, para interpretarlo con mayor profundidad, de dónde viene, o sea, si Saturno es si Saturno es el promesor y Plutón es el significador, Plutón es significador de qué en mi carta. Plutón es significador de mi casa 12, que es el mundo interno, y de mi área profesional, o sea, cómo lo proyecto socialmente. Y Saturno es promesor de mi mundo económico, mis necesidades y mi trabajo mental. Pero también ocupa la 4. Así que este evento, en función de mi carta natal, en tránsito, tiene que ver, ¿verdad? Que promete circunstancias de hogar económicas. Negativas o positivas, vamos a ver. Ahora, es conjunción a Plutón. Ahora depende de cómo tú vas a manejar esas circunstancias. En este caso yo. ¿Cómo voy a manejar mi mundo de necesidades materiales, donde incluye el dinero? Y cómo yo voy a manejar los factores del hogar al encontrarse a Plutón. Pero eso depende a qué te dediques. Plutón es el mundo interno para mí, porque es la casa 12, cómo manejo el mundo interno, cómo lo proyecto socialmente. Bueno, hoy en día yo me dedico a la astrología, al tarot, al trabajo espiritual y proyectarlo socialmente. Esto es lo que me está diciendo mi carta. Mi mundo interno, que es la casa 8, la casa 12, la casa 8 también, ahí tengo la luna en cáncer, pero no es
la activación de este proceso, está en la 10. O sea, yo proyecto el trabajo interno, astrología, tarot, cábala, enseñanza hacia los mundos sociales. Y Saturno, que es el señor de mi dinero, está llegando a la conjunción en mi casa del dinero. Están acá ahora. Por lo tanto, están uniendo esas dos fuerzas, positivo o negativo. Sí va a haber una transformación, sí va a haber una desestructuración, sí puedo vivir un proceso de transformación, pero no necesariamente tiene que ser de carencia, porque es el mundo donde yo me desenvuelvo. ¿Ok? Me va a obligar. También tenemos que tomar en cuenta la naturaleza del Saturno en la carta natal, que el Saturno en mi carta natal está en dignidad y está en trino al Sol. Aquí el programa Kepler no lo marca, pero está en trino al Sol. 22, 29 con el Sol, claramente es un gran trino. El Saturno estaría en dignidad y le haría trino al Sol. Entonces, la naturaleza de Saturno en mi carta natal no es inarmónica. Al conseguirse con Plutón, hay la posibilidad de que Saturno prevalezca. ¿Desde qué? Desde el orden, de la disciplina, desde el dinero. Pero hay un proceso de transformación. Cada uno, lo que le estoy mostrando no es hablando de mi proceso, sino puse mi carta de ejemplo, porque es un ejemplo palpable, pero para que aprendan la técnica, digamos así. ¿Ok? También nosotros tenemos que ver que la revolución solar, si ese, por ejemplo, en el caso que yo cumplí con 22 y 18 la conjunción de Saturno, ¿qué activa en mi carta natal? ¿Activaría algún aspecto? El único es el nodo norte, y eso es clave, ahora vamos a hablar. Pero no está haciendo ninguna cuadratura, ninguna conjunción, ni ninguna oposición a algún planeta de mi carta natal. Está activando el nodo, significa el nodo sur es a donde yo me aferro, y significa que tal vez va a ser un proceso de desprendimiento de mis condiciones materiales, que es algo que por naturaleza siempre vengo trabajando porque el nodo está ahí. Pero no lo vean como negativo, ¿ok? Muy bien. Esta técnica de significador y promesor es muy poderosa, que la pueden estar utilizando en todo, en tránsitos, en progresiones secundarias, primarias, atacires, que no son más que otras progresiones, los ciclos de 60, los ciclos de 120, los ciclos, cualquiera de las atacires, que en futuro podemos ir hablando, ¿no? Muy bien. Esto va a estar latente 2019 y 2020, trayendo en el inconsciente colectivo, porque eso está en el cielo, ¿verdad? Grandes cambios, proceso de purificación. Ese proceso de purificación en el inconsciente colectivo será a través de crisis. Ahí es más difícil de manejar. Pero cada individuo tiene la responsabilidad de aportar, elevar la vibración y no caer en el conflicto. Vamos a ver donde la gente se va a poner negativa, donde todas las elecciones políticas en estos periodos, que en Latinoamérica hay muchas este año, van a ser manifestadas por juego sucio, pudiera ser trampas. Por ejemplo, en Venezuela las trampas vienen haciéndose desde hace muchos años, eso es evidente porque está comprobado, para no salir del poder. Y ese es un ejemplo radical de lo que está pasando. Si tienen la posibilidad, estudien el caso de Venezuela desde el punto de vista astrológico, que tiene Plutón en la casa 4, ¿sí? Y eso marca las raíces de la transformación. Los inconscientes colectivos van a ser un momento más difícil, pero cada uno tiene la responsabilidad de elevar el proceso. En estos procesos políticos, donde todos estamos con responsabilidad, traten de evitar lo oscuro, el hablar mal, en generar división y conflicto, en expresarse agresivamente, en desacreditar al otro, porque eso se va a ver. Pero si yo me conecto a esa energía, va a hacer más denso mi proceso individual. Cada uno asuma la responsabilidad de la sociedad desde su trabajo interno y no desde destruir a lo externo, que es lo que se va a tender a vivir en este proceso.
Eso se está viviendo en Estados Unidos, eso se está viviendo en América, eso se está viviendo en Europa, ¿verdad? Todos estos cambios sociales, migratorios, están marcados por ese proceso. ¿Cómo enfrenta cada sociedad los cambios migratorios? Desde la ira, desde el conflicto, desde enfrentarlos echando a la gente o desde la humanidad, ¿verdad? Desde las fobias. Eso es importante. Está pasando en Europa, está pasando en África, está pasando en América. Y estamos llegando a un proceso donde eso hay que enfrentarlo. Pero hay que enfrentarlo desde el mejor proceso posible y no desde el conflicto. ¿Pudiera ser un proceso de guerra? Eso depende de cómo la humanidad lo lleve adelante. Pero todos generamos parte de ese proceso. No importa en qué parte de la humanidad viva. Muy bien, hermanos, espero que sea provechoso y que veamos la astrología desde la conciencia. No es una cosa banal que me va a enfrentar sí por sí el conflicto. El conflicto depende en dónde yo me ubique en ese conflicto. En qué nivel de ese conflicto me ubique. Y hay que ubicarse por encima del conflicto, no en la condición más densa del conflicto. El conflicto está en todas partes. Muy bien. Suscríbete a nuestra cuenta, te deseamos lo mejor, que la luz, la divinidad llene de conciencia tu camino. Bendiciones, namaste.